Dios de Abraham, y Dios de Isaac, Gracias, y Dios de Jacob, Amén. y Dios nuestro, te damos gracias. Gracias te damos, En Padre. esta tarde que nos has reunido delante de las Escrituras. Esperamos de ti que tengas de nosotros misericordia. Amén. Ten misericordia, Padre. Tú eres el pastor de Israel. Amén. Eres el pastor de tu pueblo. Tú eres lo que sabe de qué cosa estamos necesitados. Por eso estamos aquí esperando recibir de ti lo que necesita nuestra alma. Necesitamos, Señor, que tú nos des el crecimiento. Amén. Que tú nos des lo que necesitamos para crecer en tu gracia y en los conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sin ti nada podemos hacer y nada queremos hacer. Toma el control de la mente de cada uno de los aquí reunidos y prepara nuestros corazones y nuestra mente para que podamos recibir la porción que tú quieras dejarnos. Aleluya. Ya, Padre, con todo lo que nos has dado, sigas añadiendo gracia. Mira a todos los hermanos que están reunidos en cualquier lugar, que se reúnen en tu nombre, que aman tu justicia y esperan en tus misericordias. Sustenta, pastorrea, derrama lluvia de gracia y de bendición sobre todo tu pueblo que se reúna en el amor de Cristo. Bendícenos, Señor. Y gracias por cada hermano que presenta en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. La semana pasada leímos estas escrituras aquí y se leyeron más versos que esto, pero quisimos volver a traer estas escrituras porque entiendo que las escrituras hay que darle seguimiento. Usted sabe lo que es una clase. Hay materias que se le tiene que seguir dando ¿qué? Seguimiento hasta que se alcance a comprender lo que el Señor nos quiere dejar claro en ella. Amén. Alabado sea Jesús. Y si fuera el Señor nos tuviera lo que nos queda de vida aquí con estas escrituras, y de eso bastaría para alimentarnos. Porque yo creo que Dios es poderoso para hacer nuevas sus misericordias cada mañana. Hay cosas en esta escritura y hay vida, una vida tan grande en esta escritura que no tendríamos un límite de tiempo para que se pudieran manifestar entre nosotros. Pero queremos hablar un poquito de el crecimiento lo da Dios. Amén. Y las hermanas tocaron esa parte. Los hermanos. Gracias. Gloria a Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Y qué crecimiento y a qué le da Dios crecimiento? Porque Dios da el crecimiento, sí. Pero ¿a qué es que Dios le da crecimiento? Porque a algo le tiene que dar Dios crecimiento, ¿usted no cree? Amén. Alabado sea Jesús. Entonces, voy a leer los dos versos 6 y 7 otra vez. Yo planté. Ahí es que vamos. ¿Qué plantó? Yo planté. ¿Qué plantó? Amén. Dice Lucas 8:5, si lo leen rapidito. Yo planté, ¿qué plantó? Porque se dice al principio. Si dice yo planté Pablo, porque está hablando del apóstol Pablo. Yo planté, ¿qué plantó? Nos debemos nosotros hacer rápido ¿qué? La pregunta, ¿qué plantó? I planted. What did he plant? We have to find out what was it that he planted. He planted what? Okay, Luke 8, Lucas 8, verso 5. Más claro, más clarito para nosotros. El sembrador, el que planta, the sower, el que planta. Ok, dice, salió a sembrar su semilla. ¿Ves qué fue lo que se plantó? Una semilla. Amén. El que planta, pero ¿qué es lo que planta el que planta? Una semilla.
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, pero se plantó. El que planta, ¿qué fue lo que plantó? Bueno, vamos a ver la semilla. Ahí más adelante, en Lucas 8, lean el verso 11. Verso 11, aleluya. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Lo que se planta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que se ha plantado en cada uno de nosotros. That was planted was the word of God. In our hearts. En nuestros corazones. En nuestro espíritu, en nuestra mente. Amén. A eso es que Dios le da crecimiento. Amén. Exacto. Porque a veces no creemos nosotros, yo no crezco ni que aunque me estrechen. Al que me tiren con 2 carros, no crezco ni una milésima más. Pero en el conocimiento, Aleluya. Gloria a alabado Dios. sea Jesús. Sí, mismo. Estamos tratando de ponernos claros en estas cuestiones que la palabra nos está enseñando. Miren lo que dice el verso 11 con clarito. Ahora vamos a buscar una especificación del grano, Juan 12. Miren qué lindo. Ahí mismo adelante en el Evangelio de Juan 12. Juan capítulo 12. Verso 23 y 24. Aleluya. Bueno, yo creo que estoy leyendo mal, yo creo que no es el 12. Trae de la vida nueva, ¿sabes? Sí, volví a traer la Biblia nueva, pero bueno. Aleluya. Alabado sea el nombre El de 24, Jesús. El verso 24, perdón, 23 y 24, exactamente, léalo, hermano. De cierto No, digo. Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando del grano, la semilla. Un grano es a grain of seed. The word of God is compared to a grain. The parable compares it to a grain, a seed. And it falls in our hearts. Dios la siembra en nuestros corazones. Y ella tiene que dar un resultado, porque la semilla cuando se siembra, el que la siembra con esperanza de ver un resultado. Amén. Los que trabajan en el camino de Dios, los que trabajan en la obra de Dios, siembran con esperanza Amén. de ver un resultado. Dios, que es el sembrador, ha sembrado la semilla, el grano en los corazones nuestros, y Dios espera ver un resultado en cada uno de nosotros. Amén. Pero ese resultado lo da Dios mismo. Sí. Sí. Él es el que hace que ese resultado se vea en el pueblo. Amén. Amén. Claro que sí. Ahí el verso 23 se ve como que es un verso que no tiene que ver con el asunto, el verso 23. Pero mire, el verso 23 tiene que ver mucho con este asunto. El verso 23 tiene que ver mucho porque está hablando de un crecimiento. Jesús respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es pasar de un lugar a otro. Amén. Eso es llegar a un crecimiento de gloria. Pero no vamos a entrar ahí porque lo que queremos es seguir el panorama de lo que se está tratando. La simiente santa es una semilla especial, no es cualquier semilla la que Dios siembra. Es una semilla porque se está hablando de una siembra y de la semilla que Dios siembra. Es una semilla especial. Se conoce como la simiente santa, incorruptible. Pero vamos a mirar algo en Gálatas 3, 6, 16 de esa semilla. Gálatas 3, 16. Si tienen las Biblias, Galatians 3, 16.
de la semilla, de la simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Cuando Dios trabaja con un fundamento y es con una promesa estable, porque cuando Dios trabaja con el pueblo, Él trabaja con promesa. Es decir, que le dice a usted: si usted me cree a mí, yo le voy a demostrar a usted quién yo soy. ¿Cómo es que Dios va a demostrar quién es Él? Cuando nosotros creamos en lo que dice las Escrituras. Amén. Miren lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Por quién? ¿Quién le hizo a Abraham las promesas? Bueno, el que lo está haciendo todo también en nosotros. Lo mismo. Él es el que le da el crecimiento a su obra. Él es el que hace que su obra crezca. Pero vamos a ir viendo que es su obra lo que va creciendo en nosotros. Porque nosotros, como le dije, no es nosotros sí vamos a crecer en el conocimiento, pero el conocimiento envanece. Pero el amor es difícil. Pero hay un crecimiento que lo da Dios que no se envanece. Alabado sea Jesús. Dice así el resto del verso. No dice, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a una semilla. Cuando se habla de simiente, se habla de semilla. The seed. Cuando habla de simiente, está hablando de seed. No dice de mucha, dice y a su simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Aleluya. Es ahí donde se cumple, es ahí donde se crece. Ahí es donde se crece. Y ahí es donde Dios está comprometido de respaldar y darle cumplimiento a sus promesas. Ahora, ¿cómo se riega? Hablamos ahora de qué se planta y ahora vamos a hablar un poquito cómo se riega. Porque sabemos ya que la semilla es la palabra. La palabra está en nosotros. La hermana decía que el que planta y el que siembra una misma cosa es. Pero ya vimos qué es lo que se planta, que es la palabra. Lucas 8:11 decía, y esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Se siembra, se planta, pero dice que se riega, porque está hablando las Escrituras de 1 Corintios 3, el que planta y el que riega una misma cosa son. Yo planté, dice Pablo, Apolos, que es otro apóstol, que es otro ministro, regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces se planta, pero también se riega. Es bueno saber cómo es que se riega, ¿verdad? Porque si usted algún día le toca regar, usted tiene que saber cómo regar. ¿Usted no cree? Amén. Bueno, nosotros sabemos regar a los que tienen casas aquí, que tienen sus plantas plantadas, flores, sus rosas, sus flores, pues van con la manguera tempranito en la mañana y ¿qué hacen? Y riegan, ¿por qué? Porque le hace falta el agua a las plantas, para que ellas que reciban y crezcan, y se nutran y se fortalezcan. También le echan una tierrita que se llama Miracle Grow, y se le echa, se va buscando como dándole las cosas que la planta necesita para ¿qué? Para que crezca. Y así es Dios con nosotros. Por eso venimos a la reunión, por eso nos reunimos en la iglesia, por eso hacemos este tipo de reunión. Nosotros no queremos, nos libre Dios de reunirnos como una religión. Nosotros queremos reunirnos buscando la vida. Amén. Que Dios nos dé vida. Amén. Aleluya. Aunque estemos muriendo en el cuerpo, pero la vida que necesitamos para el espíritu es lo que importa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿cómo se riega? Santiago 5:7. Vamos a mirar esas escrituras. Aleluya. Y nos manda a tener paciencia. Dice, por tanto, ¿lo encontraron? Léalo uno de ustedes para que se ejerciten duro.
Si lo tiene hermano Fran, lo puede leer allá atrás, el que lo tenga. Cualquier hermano que lo tenga, léalo libremente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el sembrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios planta su simiente santa, sí, es Dios el que ha plantado. Porque hay muchos plantadores, hay muchos que están plantando, pero Dios no está en el asunto. No. Pero cuando Dios planta, es como el Padre. Todos los que tenemos hijos aquí, cuando hemos pasado nuestra simiente para que produzca y nos dé un hijo y nos dé hijos, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué tenemos que nosotros estar? ¿Cómo debemos estar nosotros y cómo estamos con ese hijo que nació? Comprometido al crecimiento de ese hijo. Déjelo ser para que ustedes vean que aquí no juegan con eso. Usted pasó su simiente para que naciera un hijo, porque es lo mismo, estamos hablando de simiente, de semilla. Tiene que ahora usted que procurar que todo lo que ese niño necesita para que crezca, se lo provea. Así es Dios. Dios sembró la semilla, la palabra en nosotros. Ahora Dios, que es el Padre de los espíritus, que es el Padre de las misericordias, ¿cuánto más Dios no nos va a dar lo que necesitamos para que crezcamos? Amén. Necesitamos la lluvia. El único que da la lluvia, que hace que su palabra crezca, es Dios. Amén. Él es el que, mire, Él es el que pone la lluvia necesaria para que esa simiente crezca. Sí. Está hablando aquí de una lluvia, pero aquí lo leemos y si leemos esto lo vamos a ver como literalmente. Y está bien, porque es que el que siembra una semilla, el que tiene un conuco, el que tiene una finca, el que tiene un jardín de vegetales, lo que sea, cuando siembra, tiene que esperar que llueva, si no tiene agua para regarla. Claro. Y así es con la palabra de Dios. Los esfuerzos de nosotros no hacen crecer la semilla de Dios. Mire, hermano, Jesús le dijo: no os afanéis por lo que hemos de vestir, ni por lo que hemos de comer, porque no podéis añadir a vuestra estatura ni un codo. Nada. ¿Qué quiso decirle él? Sin mí nada podéis hacer. Nada. Nada. Mire, hermano, Gloria a Dios. yo quisiera, a veces cuando tenemos los hijos que están pequeñitos, y uno quisiera como que crecieran, ¿verdad? Porque hay edades, hay temporadas en los niños que son terribles, y uno como que quisiera que ese niño creciera, y uno pudiera hacer lo que uno quisiera hacer para que ese niño avanzara y creciera. Pero eso está en el poder del tiempo y en el poder de la vida, en la naturaleza de la vida. Son leyes que están en el tiempo. Así es que nosotros lo que tenemos es que creerle a Dios y esperar en sus palabras. La vida es la que le da vida a la vida que está en nosotros. Amén. Dios es vida. Aleluya. Él es el que le da vida a todas las cosas y Él ha sembrado su palabra en nuestros corazones. Él le va a dar vida, va a hacer que esa palabra crezca. Una vida que no es de nosotros, una vida que es de Dios, que nos la ha engendrado Dios. Como decía la hermana aquí, que anoche se decía en el culto donde ellos estaban, que nosotros no podemos amar, el que ama es Dios en nosotros. Nosotros no podemos perdonar, yo le he dicho eso a ustedes tantas veces, que el que perdona es Dios en nosotros. Yo no puedo perdonar, ninguno de los que estamos aquí podemos perdonar, pero si Dios está en nosotros, nosotros podemos perdonar, porque es Dios el que perdona en nosotros. Se hace presente el perdón, aleluya.
Nosotros por naturaleza no somos hombres, los hombres por naturaleza no son misericordiosos. No. Pero si Dios está en un corazón, en un espíritu envasado, hay misericordia. Aleluya, amén. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando llevaron a aquella mujer que la cogieron en el acto del adulterio, se la llevaron a Jesús con piedras en las manos, listo para darle el juicio que ella se merecía de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. ¿Ah? Se la llevaron a Jesús. En el corazón de ellos no había el sentir del perdón y de la misericordia, había el sentir de un juicio. Ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés y conforme a lo que está escrito, había que matar a esa mujer. Sí. Pero qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Ahí es que tenemos que llegar a ese crecimiento. Aleluya. 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 Y aquel que estaba escribiendo en tierra, en él estaba Dios envasado, porque era el mismo Dios. Amén. Y él simplemente le dijo, bueno, aquí lo único que hay que hacer es que ustedes, que no tenga pecado, pues tírele la primera piedra. Y la conciencia pegó a dispararle a cada uno de ellos. Siguieron yéndose desde el más grande hasta el más pequeño. Así es que nosotros queremos llegar a crecer para que podamos hacer como fue Jesús. Él dijo, porque las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Alabado sea Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo se riega? Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Esto está tremendo, estas escrituras. Ya mismo, yo paro justo a tiempo, no me gusta pasarle. ¿No era Pedro? Primera de Pedro, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Yo se lo voy a leer de aquí para darle rapidito la... Dice, porque si estas cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida, que es detrás de esa que estamos, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Eso es una manera de regar. Ajá. Porque se está mandando, son cosas que tienen que aparecer. Tienen que estar con nosotros para que no se haga infructuosa la palabra. La palabra tiene que producir un fruto en nosotros. Amén. Y ese fruto no puede ser el sentir mío, ni lo que yo crea que dice la Escritura. No. El fruto tiene que ser original del grano. Aleluya. Aleluya. El fruto tiene que salir producto del grano. Amén. Usted sabe que cuando usted siembra una planta, usted espera que si es de mango, usted está esperando que aparezca un mango. Un mango. Nosotros le decimos mango y ustedes le dicen mango. Es lo mismo. Pero es lo mismo. Sin el acento con el acento. El que siembra la semilla de mango tiene esperanza de echarle mano a un buen mango. Amén. Dulce, Y el bien no. jugosito. ¿Verdad? No te apures que allí hay pollo que... Espera, hermana. Pero eso es así. Amén. Eso es así. Aleluya. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que el producto que aparezca entre nosotros sea el original de las Escrituras. Amén. Aleluya. El producto original de Dios. Miren, me pueden dar jugo artificial,
me pueden dar jugo del que sea, me pueden dar el fruto de lo que quieran darme. Si no es original de Dios, de la palabra, no me va a aprovechar. No me va a aprovechar. Tiene la sustancia. Tiene que tener sabor a vida. Amén, Señor, aleluya. Sí. ¿Cuántos han olido un mango bien maduro y listo para comer? Cuando usted le da la mordida a un mango, eso sale un olor que hasta han hecho crema de mango, papaya, ¿verdad que sí? Y qué rico huelen las hermanas cuando se untan con mi esposa, cuando ella se unta esa cremita y ella le da ese olor tan rico. Ya mango y una. Entonces, la palabra tiene que tener no solamente un sabor a vida, pero tiene que tener una distinción del olor de la vida. Y Pablo dijo, nosotros somos olor de vida para los que se salvan, mas para los que se pierden somos olor de muerte. Santo Jesús. Porque hay gente que en vez de oler la vida en la palabra, lo que huelen es la muerte. Porque es que no tienen olfato. Sí. Así es que vamos a seguir con lo de riegue. ¿Para qué se riega? Bueno, se riega con una razón. Vamos a leer Isaías 45:8 rapidito. Ya estamos casi ahí enrollando. ¿Cuál es? Isaías 45:8. Esta escritura las estamos tratando por encimita así, Aleluya. porque nosotros somos personas que consideramos. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo se riega y para qué se riega? Dice así, mire, ¿para qué se riega? ¿Cómo se riega? Ya hablamos de cómo se riega, ¿verdad? Ahora estamos buscando para qué es que se riega. ¿Cómo dice ese verso? Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Aleluya. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Amén. Yo quiero hacer una pregunta aquí y quiero que todo el mundo me mire acá para el frente. Todo el mundo. ¿Cuándo ustedes han visto una lluvia de justicia? Está hablando de lluvia, porque esto no está hablando de una lluvia de la que vemos afuera, de la lluvia que cae. Pero aquí dicen que las nubes destilen ¿qué? Justicia. Pero es que hay una lluvia de justicia. A esa lluvia que dice que el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. Que es la lluvia que envía Dios del cielo para darle crecimiento a la palabra que ha sembrado en nuestros corazones. Porque la lluvia, si nos cae a nosotros, nos moja por fuera, pero la palabra no la va a mojar por dentro. Hay una lluvia que tiene que ser para adentro, para el corazón, donde está la palabra sembrada y en la mente. Y esa lluvia no nos baja. Si vamos a irnos con un torrencial de agua o la lluvia que sea, nos moja por fuera. Pero la lluvia que Dios envía es para el alma. Amén. Por eso que es una lluvia de justicia. Y el resultado, dice cómo se riega y para qué se riega. Se riega, el resultado de esa lluvia es para que la tierra se abra Que produzca. y produzca la salvación y la justicia. Y le da una orden y hágase brotar juntamente. Aleluya. Eso es el crecimiento de la vida. Aleluya. Bueno, tenemos que estar claros, nosotros no podemos estar jugando ni perdiendo nuestro tiempo, Gloria a Dios. porque la vida es muy corta para perder el tiempo. Oh, así es. Yo entiendo que tenemos que aprovechar el tiempo. El crecimiento lo da Dios. Segunda de Pedro 3:18, volvemos a Pedro. 3:18, segunda de Pedro. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, bendito eres.
Antes bien, nos dice la palabra, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Crecer, el crecimiento que da Dios es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Tenemos que crecer. Mire, ejemplo, usted no puede esperar que un niño de preschool le pueda compartir lo que le puede compartir un niño de quinto curso, quinto grado. Usted habla con un niño de preschool y el niño de preschool le puede hablar de los jueguitos que hacen y le puede hablar de las cancioncitas que le enseñan. A, B, C, D, E, F, G. Pero un niño de quinto curso, de quinto grado, ya le puede hablar de suma, de resta, le puede ya formar palabras, le puede formar una oración y multiplicación y cuantas otras cosas. Usted no puede esperar que un niño de preschool tenga un desarrollo igual que uno de quinto. Y así somos nosotros los creyentes. Claro. Así somos nosotros. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros conforme a la medida de la fe. Pero el deseo de Dios es que crezcamos Amén. en la gracia y en el conocimiento de Él. Amén. Hay que crecer en Dios. Amén. Dios nos ha llamado a crecer. Amén. Y sigue diciendo qué es lo que tiene que ir creciendo en nosotros. Aleluya. Hechos 19:20. Pero aparte de Hechos 19:20 tengo otra más que le voy a dar aquí. Yo quiero que busque esa, hermano Gabriel, Hechos. 19:20 y la hermana Tina 12:24. Pero quiero decirle algo aquí. Hechos también sí. Mire lo que dice aquí. Léasela a usted primero, hermano Gabriel. Aleluya. Porque no tengo la Biblia, tengo que marcarla bien. Dele. Hechos 19:20. En el nombre de Jesús. Amén. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que ir creciendo en nosotros? ¿Qué decía ahí? Vuelve y léalo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Mire, hermano, eso se lo garantizo al 1000% que eso es así. Amén. Es la palabra la que tiene que crecer en nosotros. ¿Cómo es que la palabra, bueno, hermana, quiero que usted me explique, léase esa escritura y quiero hacer una pregunta cuando termine. Amén. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué se dijo al principio cuando empezamos? Que la semilla era la palabra de Dios. ¿De dónde salen las plantas? De la misma semilla. La semilla se convierte en la planta. No se ve que es la semilla que está creciendo, sí es la semilla la misma que está creciendo, pero ha manifestado algo que estaba oculto en ella que se llama la planta. Amén. Y se multiplicaba, ¿por qué? Porque la semilla, después que la planta crece, aparece en el fruto multiplicada. Amén. Aleluya. Usted sembró un mango, mire, una semilla de mango, usted va a ver millones de mangos en ese árbol. Eso es algo que a veces a Dios es difícil explicar lo que uno percibe y concibe de Él.
pero nos gozamos en Él, Amén. nos deleitamos en Él. En gran manera. Amén. Sí, porque es que lo de Dios quiere que nos deleitemos, Sí. que nos gocemos. Gloria a Mire, Dios. usted está oyendo cosas que Ay, sí. nadie, hay gente que no las está, quisieran oírlas. Dice que los ángeles anhelaron mirar y no pudieron verlas. Sí. Nosotros somos bienaventurados, Aleluya. somos ricos Aleluya. y Dios nos quiere enriquecer. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el espíritu, en el alma, en el corazón. Esa es la riqueza que nosotros debemos primeramente tener en prioridad en nuestra vida. Aunque sí, no deje de trabajar, porque si usted quiere alcanzar una prosperidad, hágalo, porque Dios quiere que usted prospere en todas las áreas. Sí, Señor. Amén. Usted tiene que prosperar tanto espiritual como naturalmente también. Amén. Amén. Porque una persona que prospera natural puede ayudar y ser un beneficio grande en la obra de Dios. Amén. Amén. Y dice en Colosenses, que es el verso que estoy buscando porque no quiero. Miren aquí, el verso 5 de primera de Colosenses 1. Dice, 1:5. sí, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, Aleluya. Amén. que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Pero es en verdad, En verdad. Amén. porque no va a crecer si no se oye y no se conoce la gracia de Dios Claro. en verdad. Amén. ¿Por qué te cree que la palabra no se ve un crecimiento en ella en muchos lugares donde se habla de ella? Porque no se ha, como dice aquí, no ve, ese verso hay que leerle, hay que meterle discernimiento, hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que dicen las Escrituras. Que ha llegado hasta vosotros, y como a todo el mundo, y lleva fruto.